Ella se arrodilló para consolar al niño que lloraba, sin saber que el viudo millonario la observaba y se enamoró. «No, papá, no quiero ir», sollozaba Mateo, limpiándose las lágrimas con la manga de su suéter beige. «Hay demasiada gente y huele raro». Sebastián se agachó junto a su hijo de 8 años, sintiéndose completamente perdido. 6 meses habían pasado desde que Elena murió, y aún no sabía cómo manejar estos momentos cuando Mateo se desmoronaba en público. «Mijo, solo necesitamos comprar algunas cosas. Te prometo que será rápido», murmuró, pero su voz sonaba tan insegura como se sentía. «¡Quiero a mi mamá!», gritó Mateo, llamando la atención de otros compradores que pasaban por el pasillo 7 del súper familiar. Sebastián miró alrededor, desesperado. Su traje de ejecutivo se sentía fuera de lugar entre las familias normales que hacían sus compras del martes por la tarde. Había intentado todo. Palabras suaves, promesas de helado, incluso amenazas vacías. Nada funcionaba cuando Mateo entraba en estas crisis. Desde el otro extremo del pasillo, Esperanza Morales notó al niño llorando. Llevaba 3 años trabajando en esta tienda y había desarrollado un instinto especial para los niños en problemas. Sin pensarlo 2 veces, dejó la caja de cereales que estaba acomodando y se acercó. «Oye, pequeño», dijo con voz suave, arrodillándose hasta quedar a la altura de Mateo. «¿Sabes qué? A mí también me daba miedo el súper cuando era chiquita». Mateo la miró a través de sus lágrimas, sorprendido por esta extraña que le hablaba con tanta ternura. «¿De verdad?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, de verdad. Pero ¿sabes qué me ayudaba?». Esperanza sacó un pequeño carrito de juguete de su bolsillo, uno que había comprado para su sobrino. «Tener algo especial que me hiciera sentir valiente». Sebastián observaba la escena desde donde estaba parado, completamente inmóvil. Esta mujer desconocida había logrado en segundos lo que él no había conseguido en meses: captar completamente la atención de su hijo. «¿Para mí?». Mateo tomó el carrito con cuidado, como si fuera un tesoro. «Claro que sí. Y cada vez que vengas al súper, puedes traerlo contigo. Así no estarás solo». Esperanza le sonrió y por primera vez en mucho tiempo, Mateo le devolvió la sonrisa. «Hueles bonito», murmuró Mateo, «como las flores del jardín de mi mamá». El corazón de Sebastián se detuvo. Elena siempre usaba perfume de jazmín. Siempre. Esperanza se incorporó lentamente y se dirigió hacia él. Su uniforme azul del súper se veía sencillo pero limpio, y su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo práctica. No era una belleza deslumbrante, pero había algo en sus ojos que lo tranquilizó inmediatamente. «Su hijo es muy dulce», le dijo. «A veces los niños solo necesitan que alguien los entienda». «Yo no sé cómo agradecerle». Sebastián se sintió extrañamente nervioso. «Ha hecho algo que yo no he podido hacer en meses». «No fue nada. Los niños son especiales». Esperanza miró hacia Mateo, quien ahora empujaba su carrito de juguete por el piso. «Solo necesitan saber que están seguros». «¿Cómo se llama?», preguntó Sebastián, dándose cuenta de que quería saber más sobre esta mujer que había calmado a su hijo con tanta facilidad. «Esperanza. Esperanza Morales. Trabajo aquí en la sección de abarrotes». «Sebastián Castillo», extendió su mano. «Y él es Mateo». Cuando sus manos se tocaron, ambos sintieron una extraña corriente eléctrica. Esperanza retiró su mano rápidamente, sonrojándose un poco. «Bueno, será mejor que regresen a sus compras», dijo, tratando de sonar profesional. «Si necesitan ayuda para encontrar algo, estaré por aquí». «Papá, ¿podemos regresar mañana?», preguntó Mateo, sosteniendo firmemente su nuevo carrito. «Quiero enseñarle a la señorita Esperanza cómo corre mi carrito». Sebastián miró a su hijo, quien por primera vez en semanas parecía realmente feliz, y luego a Esperanza, quien se había ruborizado ante la petición del niño. «Claro, mijo, podemos regresar», respondió sin poder apartar los ojos de la mujer que había obrado este pequeño milagro. Mientras se alejaban con su carrito de compras, Mateo charlando animadamente sobre su nuevo juguete, Sebastián se volteó una vez más hacia Esperanza. Ella estaba acomodando productos en los estantes, pero cuando sintió su mirada, levantó la vista y le sonrió. Esa noche, mientras acostaba a Mateo, su hijo le preguntó:
«Papá, ¿crees que la señorita Esperanza podría ser nuestra amiga?» Sebastián sintió algo moverse en su pecho, algo que había estado dormido desde la muerte de Elena. «No lo sé, mijo, pero tal vez sí. Ella huele como mamá», murmuró Mateo, abrazando su carrito de juguete. «¿Crees que mamá la mandó para cuidarnos?» Las palabras de su hijo le pegaron a Sebastián como un rayo. Elena siempre le había dicho que si algo le pasaba, encontraría la forma de seguir cuidándolos. ¿Podría ser que esta mujer sencilla y bondadosa fuera una señal de su esposa? Por primera vez desde el funeral, Sebastián se durmió esa noche sintiendo algo parecido a la esperanza. «Buenos días, señorita Esperanza», saludó Sebastián 3 días después, empujando su carrito hacia la sección de abarrotes con una sonrisa que no había usado en meses. Esperanza levantó la vista de las latas de frijoles que estaba acomodando, sorprendida de verlo de nuevo tan pronto. «Oh, hola, señor Castillo». «¿Cómo está Mateo?», preguntó, notando que esta vez el niño no lo acompañaba. «Está en la escuela, pero no ha soltado ese carrito que le dio». Sebastián se acercó al estante, fingiendo examinar los productos. De hecho, le contó a su maestra toda la historia. Ahora ella también quiere conocer a la señorita del súper que huele a flores. Esperanza se rió, un sonido musical que hizo que algo en el pecho de Sebastián se sintiera más ligero. «Los niños siempre exageran las historias», dijo, pero se notaba complacida. «¿En qué puedo ayudarle hoy?» «Bueno, necesito esto». Sebastián tomó la primera cosa que vio, una lata de chiles jalapeños, para la cena. Esperanza lo miró con curiosidad. El hombre vestía otro traje impecable, llevaba un reloj que probablemente costaba más que su sueldo de 3 meses, y claramente no cocinaba chiles jalapeños. «¿Le gusta la comida picante?», preguntó, siguiéndole el juego. «Por supuesto», mintió Sebastián, quien no podía tolerar ni la salsa más suave. «Soy muy aventurero con la comida». Entonces también debería llevarse estos chiles habaneros». Esperanza tomó un frasco de la repisa más alta. «Son perfectos para alguien aventurero». Sebastián tragó saliva, pero asintió con confianza. «Excelente elección». Esta rutina se repitió durante las siguientes 2 semanas. Sebastián aparecía cada 2 días, siempre con alguna excusa para comprar ingredientes que claramente nunca usaría. Esperanza comenzó a esperarlo, y sus conversaciones evolucionaron desde las compras hasta temas más personales. «¿Siempre quiso trabajar en un supermercado?», le preguntó Sebastián un jueves por la tarde, mientras ella lo ayudaba a elegir entre diferentes marcas de aceite de oliva. «No, la verdad». Esperanza se apoyó contra el carrito. «Quería ser maestra, pero cuando mi papá se enfermó tuve que dejar la universidad para trabajar. Alguien tenía que mantener a la familia. Eso debió ser muy difícil». Sebastián la miró con una nueva comprensión en sus ojos. «Al principio sí, pero he aprendido que la vida a veces nos lleva por caminos diferentes a los que planeamos». Se encogió de hombros. «¿Y usted siempre se dedicó a lo que hace?» Sebastián se dio cuenta de que nunca le había dicho a qué se dedicaba. «Tengo una empresa de construcción. La heredé de mi padre, pero la verdad siempre me gustó más el diseño que los negocios». Hizo una pausa. «Mi esposa solía decir que debería haber sido arquitecto». Era la primera vez que mencionaba a Elena, y Esperanza notó el cambio en su voz. «Ella tenía buen ojo entonces», dijo suavemente. «Se nota que es una persona creativa». «Era», corrigió Sebastián. «Murió hace 7 meses». Esperanza sintió que se le encogía el corazón. «Lo siento mucho. No sabía que...». «No se preocupe. Usted no podía saberlo». Sebastián sonrió con tristeza. «Pero gracias a usted, Mateo ha estado mejor. Habla de usted todo el tiempo. Es un niño muy especial». Esperanza sintió una calidez familiar en el pecho. «Se nota que lo ama mucho. Trato, pero a veces siento que no sé lo que hago». Elena siempre fue la que sabía cómo manejar sus berrinches, sus miedos. Suspiró. «Yo solo sé de contratos y presupuestos. Los niños no necesitan que sepamos todo». Esperanza le puso una mano en el brazo sin pensar. Luego la retiró rápidamente. «Solo necesitan saber que estamos ahí, que los queremos». Sebastián miró el lugar donde ella lo había tocado, sintiendo aún el calor de su mano. «¿Tiene hijos?», preguntó. «No,
pero tengo 2 sobrinos que cuido mucho. Mi hermano menor tuvo gemelos el año pasado, y como trabaja de noche, yo los cuido por las tardes, sonrió. Son unos pequeños diablitos, pero los adoro. Se nota que tiene instinto maternal. Sebastián la observó mientras hablaba de los niños, notando cómo se le iluminaba la cara. Mi mamá dice que nací para cuidar a otros. Esperanza se rió. A veces creo que tiene razón. Ese viernes, Sebastián llegó con Mateo después de la escuela. «¡Señorita Esperanza!», gritó el niño corriendo hacia ella con su carrito de juguete en la mano. «¡Mira cómo corre! ¡Guau! Es súper rápido». Esperanza se agachó para verlo demostrar las velocidades de su carrito. «Apuesto a que es el más rápido de toda la escuela». «Sí, todos mis amigos quieren uno igual». Mateo la miró con adoración. «Puedes venir a cenar a mi casa. Mi papá dice que no sabe cocinar y siempre pedimos pizza». «Mateo». Sebastián se sintió mortificado. «No puedes invitar así a la gente». «Pero ella sí sabe cocinar, ¿verdad, señorita Esperanza?» «Hueles a comida rica», insistió el niño. Esperanza miró a Sebastián, quien se veía entre avergonzado y esperanzado. «Bueno, yo», comenzó a decir. «Por favor», dijo Mateo tomándole la mano. «Mi papá está muy triste desde que mamá se fue al cielo, y cuando habla contigo sonríe de verdad». El silencio que siguió fue incómodo pero revelador. Sebastián se dio cuenta de que su hijo había notado algo que él mismo apenas estaba empezando a admitir, que Esperanza le hacía sentir vivo de nuevo. «No tiene que...», empezó Sebastián. «Me encantaría», interrumpió Esperanza, sorprendiéndose a sí misma. «Pero solo si me dejan cocinar algo especial para ustedes». La sonrisa de Mateo fue tan brillante que iluminó todo el pasillo. «Sí, puedes hacer sopa como la que hace mi abuela. Papá nunca sabe cómo hacerla». «Claro que sí». Esperanza miró a Sebastián. «Si está seguro de que no es molestia». «Para nada». Sebastián sintió que su corazón latía más rápido. Sería perfecto. Mientras hacían los planes para la cena del domingo, ninguno de los dos se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos. Las conversaciones casuales habían evolucionado hacia algo más profundo, y la atracción mutua ya no se podía ignorar. Esa noche, Mateo se durmió hablando de la cena del domingo, y Sebastián se quedó despierto preguntándose si estaba listo para sentir algo por otra mujer que no fuera Elena. Por primera vez desde la muerte de su esposa, la respuesta no le dio miedo. «Papá, me duele la panza», gimió Mateo el sábado por la mañana, acurrucándose en el sillón de la sala con fiebre y escalofríos. Sebastián puso su mano en la frente del niño y sintió el calor que irradiaba de su pequeño cuerpo. «Tienes fiebre, mijo». «Vamos al doctor», dijo, ya alcanzando las llaves del auto. «No, no quiero ir». Mateo empezó a llorar. «Quiero que venga la señorita Esperanza. Ella sabe cómo hacer que me sienta mejor». «Mateo, ella no es doctora. Pero ella huele como mamá, y mamá siempre sabía qué hacer cuando me enfermaba», sollozó el niño. «Por favor, papá, llámala». Sebastián se sintió desesperado. En los últimos meses había aprendido que era mejor no contradecir a Mateo cuando mencionaba a su madre, pero pedirle a una empleada del supermercado que viniera a cuidar a su hijo enfermo parecía demasiado. Sin embargo, viendo las lágrimas de su hijo y recordando cómo Esperanza lo había calmado aquella primera vez, tomó una decisión impulsiva. 2 horas después, Esperanza tocaba la puerta de la mansión Castillo con una bolsa de remedios caseros y el corazón latiendo aceleradamente. «Dios mío», murmuró cuando Sebastián abrió la puerta. La casa era imponente. Pisos de mármol, techos altos, muebles que probablemente costaban más que todo lo que ella poseía. Pero su atención se centró inmediatamente en Mateo, quien yacía en un sofá que era más grande que su cama. «Esperanza», gritó el niño débilmente, extendiendo los brazos hacia ella. Toda la intimidación que sentía por el lujo desapareció al ver al pequeño enfermo. Se acercó y puso su mano en su frente con la naturalidad de una madre. «Ay, mi niño, sí tienes bastante fiebre», murmuró sacando un termómetro de su bolsa. «Pero no te preocupes, te voy a cuidar». «¿Trajiste medicina?», preguntó Mateo con esperanza. «Mejor que medicina. Traje el té de mi abuela y sopa de pollo con verduritas». Esperanza sonrió.
pero primero necesitas un bañito con agua tibia para bajar la fiebre. Sebastián la observaba trabajar, fascinado por cómo se movía por su casa, como si llevara años viviendo ahí. No mostraba nerviosismo por las obras de arte costosas o los muebles de diseñador. Su completa atención estaba en Mateo. «¿Dónde está su baño?», preguntó Esperanza. «Yo puedo bañarlo», se ofreció Sebastián, sintiéndose inútil. «Papá, tú no sabes cómo hacerlo cuando estoy enfermo», protestó Mateo. «Esperanza sí sabe, ¿verdad?». Esperanza miró a Sebastián, esperando su permiso. «Si no le molesta», dijo él, sintiendo una mezcla de gratitud y algo más que no quería examinar demasiado. Una hora después, Mateo estaba bañado en pijama limpia y tomando sorbitos de té de manzanilla mientras Esperanza revolvía una olla de sopa en la cocina. «Esta cocina es más grande que mi casa», comentó, pero sin envidia, solo con asombro. «Elena la diseñó», dijo Sebastián apoyándose contra la isla central. Le encantaba cocinar, aunque la verdad no se le daba muy bien. «¿Qué le gustaba hacer?», preguntó Esperanza suavemente, notando cómo se le suavizaba la voz al hablar de su esposa. Era artista, pintaba principalmente, pero también hacía esculturas pequeñas. Sebastián señaló hacia unas piezas que decoraban la cocina. «Esas son suyas». Esperanza se acercó a examinar una pequeña escultura de una madre abrazando a un niño. «Es hermosa. Se nota que tenía mucho talento», dijo sinceramente. «Y mucho amor para dar». «Sí, lo tenía». Sebastián la miró revolver la sopa con movimientos seguros y expertos. «Usted también parece tener mucho amor para dar». Esperanza se sonrojó ante el cumplido. «Mi mamá dice que es mi bendición y mi maldición. Siempre estoy cuidando a alguien». «¿Y quién la cuida a usted?», preguntó Sebastián acercándose más. La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado eso antes. «Bueno, no necesito que me cuiden», tartamudeó. «Estoy bien sola». «Todos necesitamos que nos cuiden a veces». Sebastián estaba ahora muy cerca, tanto que podía oler su perfume de jazmín. Incluso las personas que cuidan a otros. Sus ojos se encontraron y por un momento el mundo se detuvo. Esperanza sintió algo revolverse en su estómago que no tenía nada que ver con hambre. «La sopa está lista», logró decir rompiendo el momento. Durante los siguientes 3 días, Esperanza vino después del trabajo para cuidar de Mateo. Le llevaba sopas diferentes, jugaba juegos de mesa con él y le contaba cuentos hasta que se dormía. Sebastián llegaba del trabajo cada noche para encontrar su casa llena de risas, olores deliciosos y una calidez que no había sentido desde la muerte de Elena. «¿Por qué no puede quedarse a vivir con nosotros?», le preguntó Mateo a su padre el miércoles por la noche, después de que Esperanza se fuera. «Porque ella tiene su propia casa, su propia familia», explicó Sebastián pacientemente. «Pero nosotros también podríamos ser su familia», insistió Mateo. «A ella le gustamos, ¿verdad, papá?». Sebastián no supo qué responder. Había notado cómo Esperanza lo miraba cuando creía que él no se daba cuenta. Había sentido la electricidad cuando sus manos se rozaban accidentalmente. Había visto cómo se le iluminaban los ojos cuando él llegaba del trabajo. «Creo que sí le gustamos, mijo», admitió finalmente. «¿Y a ti te gusta ella?», preguntó Mateo con la honestidad brutal de los niños. Sebastián pensó en las conversaciones nocturnas que habían compartido después de que Mateo se durmiera, en cómo su risa había vuelto a llenar la casa, en cómo por primera vez en meses no se sentía completamente solo. «Sí», susurró, «me gusta mucho». «Entonces deberías decírselo», declaró Mateo con la sabiduría simple de un niño de 8 años. «Mi maestra dice que cuando algo nos gusta mucho, debemos decirlo». Esa noche, Sebastián se quedó despierto mirando al techo, pensando en los consejos de su hijo y en la mujer que había traído luz de vuelta a sus vidas. Por primera vez desde la muerte de Elena, se permitió imaginar un futuro diferente. Un futuro que incluía risas en la cocina, cuentos antes de dormir y el perfume de jazmín llenando su casa cada noche. Un futuro con esperanza. «¿Estás segura de que no te molesta venir todos los días?», preguntó Sebastián mientras servía café en 2 tazas de porcelana fina. Era viernes por la noche. Mateo ya estaba completamente recuperado y durmiendo, pero Esperanza había aceptado quedarse a cenar.
Se había convertido en una tradición silenciosa entre ellos. Ella cocinaba, ellos cenaban como familia, y después compartían café y conversación. Para nada. La verdad es que me gusta estar aquí, admitió Esperanza, aceptando la taza. Hace mucho que no me siento tan útil. ¿Útil? Esperanza, usted hace mucho más que ser útil. Sebastián se sentó a su lado en el sofá, más cerca de lo que había estado nunca. Ha devuelto la vida a esta casa. Esperanza sintió su corazón acelerarse. En las últimas 2 semanas había notado cómo Sebastián la miraba, cómo encontraba excusas para rozar su mano, cómo sus conversaciones se habían vuelto más íntimas. Esta casa tenía vida antes, dijo suavemente. Se nota que Elena la llenaba de amor. Sí, pero era diferente. Sebastián puso su taza en la mesa y se giró hacia ella. Con Elena todo era arte, creatividad, intensidad. Con ustedes, paz, calidez. Como si por fin pudiera respirar otra vez. Las palabras colgaron en el aire entre ellos, cargadas de significado. Sebastián, empezó Esperanza, pero no sabía cómo continuar. Sé que suena loco. Han pasado solo unas semanas desde que nos conocimos, pero siento como si la conociera de toda la vida. Él tomó su mano. Mateo no es el único que ha sanado desde que llegó usted. Esperanza miró sus manos entrelazadas. La de él era grande, con callos que hablaban de trabajo duro a pesar de su riqueza. La suya parecía tan pequeña en comparación. Yo también siento algo, susurró. Pero tengo miedo. ¿De qué? Sebastián se acercó más. De esto, señaló la casa lujosa que los rodeaba. De que somos de mundos diferentes, de que tal vez esto es solo gratitud porque cuidé a Mateo. Mírame. Sebastián puso su otra mano en su mejilla. Esto no es gratitud, esto es... Se inclinó hacia ella, y Esperanza no se apartó. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo al principio, luego más profundo cuando ella respondió. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. Esto es amor, terminó Sebastián. Por primera vez desde que Elena murió, mi corazón late por alguien más. ¿No te sientes culpable?, preguntó Esperanza tocando sus labios. Al principio sí, pero anoche soñé con Elena. Sebastián sonrió con tristeza. Me dijo que era hora de vivir otra vez, que usted había llegado porque era lo que necesitábamos Mateo y yo. Esperanza sintió lágrimas en sus ojos. ¿De verdad soñaste eso? Elena siempre decía que si algo le pasaba, encontraría la forma de seguir cuidándonos. Sebastián acarició su rostro. Creo que usted es esa forma. Los siguientes 2 meses fueron como un sueño. Esperanza prácticamente vivía en la casa Castillo. Llegaba después del trabajo, cenaba con ellos, ayudaba a Mateo con la tarea y se quedaba hasta tarde hablando con Sebastián. Sus conversaciones abarcaban todo. Los sueños abandonados de Esperanza de ser maestra, los planes de Sebastián de expandir su negocio, las memorias de Elena que ya no dolían tanto al compartirlas, los pequeños detalles de sus vidas diarias. ¿Sabías que quería estudiar arquitectura antes de heredar la empresa?, le contó Sebastián una noche mientras paseaban por el jardín. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó Esperanza, admirando las flores que Elena había plantado. Mi padre necesitaba que alguien se hiciera cargo del negocio. Era hijo único, así que era mi responsabilidad, se encogió de hombros. Pero a veces pienso en cómo habría sido diseñar casas en lugar de solo construirlas. Nunca es tarde para perseguir un sueño. Esperanza se detuvo junto a un rosal. Podrías tomar clases nocturnas o empezar poco a poco. ¿Y usted? ¿Todavía sueña con ser maestra?, preguntó Sebastián tomando una rosa y poniéndola en su cabello. A veces, pero ya tengo 28 años. Sería muy difícil volver a la universidad ahora. Los sueños no tienen fecha de vencimiento, Esperanza. Sebastián la atrajo hacia él. Si quisieras volver a estudiar, yo podría... No, Esperanza puso un dedo en sus labios. No quiero que me mantengas. Si algún día vuelvo a estudiar, será porque lo logré por mí misma. Sebastián sintió una oleada de admiración por su independencia. Eso te hace aún más hermosa, murmuró antes de besarla bajo las estrellas. Mateo también había florecido. Sus calificaciones mejoraron. Había hecho nuevos amigos en la escuela y por las noches ya no tenía pesadillas sobre su madre.
Esperanza, ¿te vas a casar con mi papá?, le preguntó un día mientras ella lo ayudaba con su tarea de matemáticas. Esperanza casi se atragantó con su agua. «¿Por qué preguntas eso?», logró decir. «Porque se dan besos cuando creen que no los veo», respondió Mateo con naturalidad, «y porque desde que llegaste, papá canta en la ducha otra vez. No lo hacía desde que mamá se murió». «¿Qué piensas tú de eso?», preguntó Esperanza cuidadosamente. «Que estaría bien». Mateo se encogió de hombros. «Mamá está en el cielo y no puede cuidarnos más. Pero tú sí puedes, y me gusta cómo hueles a flores como ella». Esa noche, cuando Esperanza le contó a Sebastián sobre la conversación, él se puso serio. «¿Qué le respondiste?», preguntó. «Que las decisiones importantes toman tiempo», dijo Esperanza. «Pero Sebastián, ¿has pensado en nosotros, en el futuro?» Todos los días, él la tomó en sus brazos. «Te amo, Esperanza. Amo tu bondad, tu fuerza, la forma en que cuidas a Mateo como si fuera tu propio hijo. Yo también te amo», susurró ella. «A ti y a Mateo. Pero tengo miedo de que esto sea demasiado bueno para ser verdad». «¿Por qué dices eso?», Sebastián frunció el ceño. «Porque las cosas buenas en mi vida siempre tienen un precio». Esperanza apoyó su cabeza en su pecho. «Y no quiero que cuando llegue la cuenta no pueda pagarla». Sebastián la abrazó más fuerte, sin saber que las palabras de Esperanza serían más proféticas de lo que ninguno de los dos podía imaginar. «¿Esperanza? ¿Estás bien?», preguntó Sebastián encontrándola sentada en el baño de su recámara con una prueba de embarazo en las manos temblorosas. Habían pasado 4 meses desde su primer beso y su relación había evolucionado naturalmente hacia la intimidad. Esperanza prácticamente vivía en la casa Castillo, y todos habían empezado a sentirse como una verdadera familia. «Estoy embarazada», susurró, mostrándole la pequeña ventana que claramente marcaba 2 líneas rosadas. Sebastián se quedó paralizado por un momento, procesando la información. Luego, lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro. «¿Embarazada? ¿De verdad?», se arrodilló junto a ella. «Esperanza, esto es maravilloso». «¿Maravilloso?». Esperanza lo miró con lágrimas en los ojos. «Sebastián, no estamos casados. Apenas llevamos juntos unos meses. Yo trabajo en un supermercado y tú...». «Y yo te amo», la interrumpió tomando sus manos. «Te amo a ti, amo a Mateo y ya amo a este bebé. Nos casaremos, formaremos una familia oficial». Esperanza quería dejarse llevar por su optimismo, pero algo la detuvo. En las últimas semanas había notado que Sebastián llegaba más tarde del trabajo, que recibía llamadas tensas que lo hacían fruncir el ceño, que revisaba papeles hasta muy tarde en la noche. «¿Está todo bien en tu trabajo?», preguntó. La sonrisa de Sebastián se desvaneció ligeramente. «¿Por qué preguntas? Has estado muy estresado últimamente. Pensé que tal vez...». El teléfono de Sebastián sonó antes de que pudiera responder. Era su asistente, y su cara se puso pálida mientras escuchaba. «¿Qué? ¿Cuánto? No, eso es imposible». «Sí, voy para allá ahora mismo». Colgó y se pasó las manos por el cabello. «Tengo que ir a la oficina. Hay un problema con uno de los proyectos». Se levantó rápidamente. «Hablamos de esto cuando regrese, ¿sí? Todo va a estar bien». Pero Esperanza vio el pánico en sus ojos antes de que pudiera ocultarlo. Esa noche, Sebastián llegó a casa después de medianoche, encontrando a Esperanza esperándolo en la sala. «¿Cómo está Mateo?», preguntó, evitando su mirada. «Durmiendo. Sebastián, necesitamos hablar. Mañana, amor. Estoy muy cansado». Trató de pasar hacia las escaleras. «No, ahora». Esperanza se puso de pie. «¿Qué está pasando en tu trabajo?». Sebastián suspiró derrotado. «Mi socio, Ricardo, parece que ha estado desviando dinero de la empresa. Mucho dinero». Se dejó caer en el sofá. «Los auditores dicen que podrían ser millones. Podría perder todo». Esperanza sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Todo?», susurró. «La empresa, esta casa, los ahorros de Mateo para la universidad». Sebastián se cubrió la cara con las manos. «Estoy arruinado, Esperanza. Y ahora con el bebé». Se quedaron en silencio por un largo momento. Esperanza puso una mano protectora sobre su vientre, donde apenas comenzaba a crecer su hijo. «Vamos a salir adelante», dijo finalmente. «Yo puedo trabajar más horas,
Podemos mudarnos a un lugar más pequeño. No. Sebastián levantó la cabeza. No voy a hacerte pasar por esto. No voy a convertirte en mi carga. No soy tu carga. Esperanza se acercó a él. Somos una familia. Las familias se apoyan en los momentos difíciles. Las familias también necesitan estabilidad. Sebastián la miró con ojos llenos de dolor. ¿Qué clase de vida puedo ofrecerle a nuestro hijo ahora? ¿Qué clase de futuro? Durante los siguientes días, Esperanza vio cómo Sebastián se hundía más en la desesperación. Pasaba horas al teléfono con abogados, revisaba documentos hasta el amanecer y apenas comía. Mateo comenzó a preguntar por qué su papá estaba tan triste otra vez. «Es solo trabajo, mi amor», le mentía Esperanza. «Ya se va a arreglar». Pero por las noches, cuando Sebastián pensaba que ella dormía, lo escuchaba hacer llamadas desesperadas, tratando de conseguir préstamos, vendiendo propiedades, luchando por salvar lo poco que quedaba. Una semana después, Esperanza tomó la decisión más difícil de su vida. «Necesito hablar contigo», le dijo a Sebastián después de acostar a Mateo. «¿Pasa algo con el bebé?», preguntó inmediatamente, su cara llena de preocupación. «No, el bebé está bien». Esperanza respiró profundo. «Pero creo que necesitamos un tiempo». «¿Un tiempo? ¿De qué hablas?». Sebastián la miró confundido. «Esto no está funcionando, Sebastián». Las palabras le salían como cuchillos en la garganta. «Somos demasiado diferentes. Tu mundo, mi mundo. Era solo cuestión de tiempo antes de que nos diéramos cuenta». «Esperanza, ¿de qué estás hablando? Hace una semana estábamos planeando casarnos». Sebastián se acercó a ella. «Si esto es por el dinero». «No es por el dinero», mintió. «Es porque me di cuenta de que esto fue un error, un momento de locura temporal». «No te creo», Sebastián negó con la cabeza. «Esto es por mi situación financiera. Esperanza, las cosas van a mejorar, te lo prometo». «No puedo esperarte». Esperanza se forzó a mantenerse fría. «Tengo mi propia vida que vivir». «¿Y nuestro bebé?», preguntó Sebastián con voz quebrada. Esperanza sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos, pero mantuvo su expresión neutra. «Voy a criarlo sola. Es mejor así». «No, no es mejor así». Sebastián trató de tomarla de las manos, pero ella se apartó. «Esperanza, te amo. Mateo te ama. Somos una familia». «Éramos una fantasía», susurró. «Y es hora de despertar». Esa noche, mientras empacaba sus pocas pertenencias, Esperanza tuvo que morderse los labios para no gritar de dolor. Sabía que estaba destruyendo lo mejor que le había pasado en la vida, pero también sabía que Sebastián tenía suficientes problemas sin añadir los suyos. Al día siguiente, cuando Mateo despertó preguntando por ella, Esperanza ya se había ido, llevándose consigo el corazón roto de 3 personas y el secreto de un amor tan grande que estaba dispuesta a sacrificarlo por el bien del hombre que amaba. Su último acto antes de irse fue dejar una nota sobre la almohada de Sebastián. «Gracias por enseñarme que el amor verdadero a veces significa dejar ir. Cuida a Mateo. Los amo a ambos más de lo que nunca sabrán». «Papá, ¿por qué se fue Esperanza?», preguntó Mateo por 100ª vez en 2 meses, empujando su comida por el plato sin comer. Sebastián miró a su hijo de 9 años, notando las ojeras que habían aparecido bajo sus ojos desde que Esperanza se fue. Las pesadillas habían regresado, las calificaciones habían bajado y Mateo había vuelto a encerrarse en sí mismo como después de la muerte de Elena. «Ya te dije, mijo, ella necesitaba espacio». Sebastián no sabía cómo explicar algo que él mismo no entendía. «Pero yo la escuché decirte que te amaba», insistió Mateo. «¿Por qué alguien que te ama se va?». La pregunta golpeó a Sebastián como un puño en el estómago. En los 6 meses que habían pasado desde la partida de Esperanza, él se había hecho la misma pregunta miles de veces. Había logrado salvar su empresa trabajando día y noche, vendiendo propiedades y reestructurando deudas. Ricardo estaba en la cárcel y los contratos habían empezado a llegar otra vez. Pero la victoria se sentía vacía sin Esperanza ahí para celebrarla. «A veces las personas hacen cosas que no entendemos», murmuró Sebastián. «Pero eso no significa que no nos amen. Entonces, ¿podemos buscarla?». Mateo se animó por primera vez en semanas.
¿Podemos decirle que ya no estás triste por el trabajo y que la queremos de vuelta? Sebastián había intentado encontrarla. Fue al supermercado, pero le dijeron que había renunciado sin dejar dirección. Preguntó a los vecinos del pequeño departamento, donde sabía que vivía con su madre, pero se habían mudado sin avisar a nadie. Era como si Esperanza hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Lo he intentado, mijo, admitió, pero no sé dónde está. Esa noche, después de acostar a Mateo, Sebastián se sentó en su oficina mirando el teléfono. Finalmente, tomó una decisión que había estado posponiendo durante meses. «Necesito contratar un investigador privado», le dijo a su abogado al día siguiente. Mientras tanto, en Puebla, Esperanza acariciaba su vientre de 7 meses mientras corregía las tareas de los niños que enseñaba en casa. Había encontrado trabajo como tutora privada, dando clases a domicilio para ganar lo suficiente para mantenerse. «¿Cómo te sientes, mija?», preguntó su tía Rosa, la hermana de su madre, quien la había acogido cuando llegó a Puebla con solo una maleta y el corazón roto. «Cansada», admitió Esperanza. «Pero bien, el bebé está muy activo hoy». «¿Has pensado en decirle al papá?», preguntó Rosa suavemente. «Un hombre tiene derecho a saber que va a tener un hijo». «No», Esperanza negó con la cabeza. «Es mejor así. Él tenía demasiados problemas. No necesitaba uno más». «Mija, el amor no es carga, es fortaleza». Rosa se sentó junto a ella. «Tal vez él necesitaba tu apoyo, no tu ausencia». «Era muy orgulloso para aceptar mi ayuda», Esperanza suspiró. «Y yo era muy pobre para ayudarlo realmente». «El orgullo no cría bebés», declaró Rosa. «Y el amor no conoce de clases sociales». Esa misma semana, el investigador privado que había contratado Sebastián llamó con noticias. «La encontré, señor Castillo. Vive en Puebla con una tía. Trabaja como tutora privada». Hizo una pausa. «Señor, hay algo más que debe saber». «¿Qué?», preguntó Sebastián, con el corazón latiendo aceleradamente. «Está embarazada, muy embarazada. Diría que de unos 7 meses». Sebastián sintió que el mundo se detenía. 7 meses. Eso significaba, «Es mi hijo», susurró. «Eso parece, señor». «¿Quiere que le dé la dirección?». Sebastián anotó la dirección con manos temblorosas. Su hijo. Esperanza estaba esperando a su hijo y había pasado todo este tiempo sola, luchando para salir adelante sin él. «Mateo», gritó, corriendo hacia la sala donde su hijo hacía tarea. «Empaca una maleta, vamos a Puebla». «¿A Puebla? ¿Por qué?», preguntó Mateo, confundido. «Porque vamos a buscar a Esperanza». Sebastián sonrió por primera vez en meses. «¿Y por qué vas a tener un hermanito?». El sábado por la mañana, Esperanza estaba en el pequeño patio de la casa de su tía, tendiendo ropa y cantándole suavemente a su bebé, cuando escuchó una voz familiar. «Esperanza». Se giró lentamente, pensando que estaba soñando, pero ahí estaba Sebastián, más delgado que antes, con ojeras de cansancio, pero con los ojos brillando de emoción. Junto a él estaba Mateo, que había crecido varios centímetros. «¿Cómo me encontraron?», susurró poniéndose las manos protectoramente sobre su vientre prominente. «Esperanza», gritó Mateo corriendo hacia ella. «Te he extrañado tanto. Papá dice que vas a tener un bebé, ¿es verdad?». Esperanza miró a Sebastián por encima de la cabeza de Mateo, viendo el dolor y la confusión en sus ojos. «Sí, es verdad», admitió. «¿Es mi hermano?», preguntó Mateo con emoción. «Su hermana», corrigió Esperanza automáticamente sin apartar la vista de Sebastián. «¿Por qué no me dijiste?», preguntó Sebastián con voz quebrada. «¿Por qué me dejaste creer que no me amabas cuando estabas cargando a mi hijo? Porque...». Esperanza sintió lágrimas quemando sus ojos. «Porque tenías demasiados problemas. No querías ser una carga más». «¿Una carga? ¿Mi hijo es una carga?». Sebastián se acercó. «¿Tú eres una carga? Era tu dinero, tu empresa, tu futuro lo que estaba en juego». Esperanza retrocedió. «No podía añadir mis problemas a los tuyos». «Nuestros problemas», la corrigió Sebastián. «Se suponía que íbamos a enfrentar todo juntos». ¿No era eso lo que significaba amarse? Mateo los miraba a ambos, confundido por la tensión entre los adultos que más amaba. «¿Van a pelear otra vez?», preguntó con voz pequeña. «¿Esperanza se va a ir otra vez?».
La pregunta rompió el corazón de Esperanza. Se arrodilló con dificultad y abrazó al niño. «No quiero pelear, mi amor», le dijo. «Solo estamos hablando de cosas de adultos». «Los adultos son tontos», declaró Mateo. «Ustedes se aman, van a tener un bebé, y yo quiero que seamos una familia otra vez. ¿Qué más necesitan hablar?» Esperanza y Sebastián se miraron por encima de la cabeza del niño, viendo la sabiduría simple en sus palabras y la complejidad de sus propios miedos y orgullos. «Tienes razón, mijo», dijo Sebastián finalmente. «Los adultos a veces somos muy tontos». «Esperanza, por favor, solo escúchame», suplicó Sebastián mientras ella se dirigía hacia la casa de su tía, con Mateo tomado de su mano. «Sé que cometí errores, pero también sé que lo que teníamos era real». «Era real», admitió Esperanza, deteniéndose en la puerta. «Pero también era complicado. Todo el amor verdadero es complicado». Sebastián se acercó. «Pero eso no significa que debamos rendirnos». Esperanza miró a Mateo, quien los observaba con esperanza en los ojos, y luego a Sebastián, que había viajado 3 horas para encontrarla. «Está bien», suspiró. «Hablemos, pero adentro. El sol está muy fuerte». En la pequeña sala de la casa de su tía, Sebastián explicó cómo había salvado su empresa, cómo había luchado todos estos meses no solo por su negocio, sino por encontrarla. «Resolví todos mis problemas financieros», le dijo, «pero no pude resolver el problema más grande, vivir sin ti». «No te fuiste por dinero», continuó. «Te fuiste porque pensaste que era lo mejor para mí. Pero Esperanza, lo mejor para mí eres tú. Siempre has sido tú». Esperanza sintió una patada fuerte en sus costillas y se llevó la mano al vientre con una mueca de dolor. «¿Estás bien?», preguntó Sebastián inmediatamente arrodillándose junto a ella. «Sí, solo que el bebé está muy inquieto hoy», murmuró, pero entonces sintió otra patada más fuerte, seguida de un dolor punzante. «¡Ay, Dios! ¿Qué pasa?». Mateo se acercó preocupado. Creo que algo está mal». Esperanza se dobló del dolor. «Es demasiado pronto, no debería estar pasando esto». Sebastián no esperó explicaciones. La levantó en brazos. «¿Dónde está el hospital más cercano?», le gritó a la tía Rosa, quien había aparecido al escuchar los gritos. «A 10 minutos. Voy por las llaves». Rosa corrió hacia la cocina. El viaje al hospital fue una pesadilla. Esperanza se aferraba a la mano de Sebastián mientras las contracciones se intensificaban, y Mateo lloraba en silencio en el asiento trasero. «No va a pasarnos nada», repetía Sebastián, aunque él mismo estaba aterrorizado. «Todo va a estar bien». En el hospital, los doctores se llevaron a Esperanza inmediatamente a emergencias. Sebastián se quedó en la sala de espera con Mateo, caminando de un lado a otro como un león enjaulado. «¿Se va a morir?», preguntó Mateo con voz temblorosa. «¿Como mamá?». «No». Sebastián se arrodilló junto a su hijo. «No va a morir. Esperanza es fuerte, y nuestro bebé también». «¿Nuestro bebé?». Mateo lo miró con ojos enormes. «Sí, mijo, es nuestro bebé. Y Esperanza es, bueno, espero que sea nuestra familia otra vez». Pasaron 4 horas antes de que un doctor saliera a hablar con ellos. «¿Señor Castillo?», preguntó el médico. «Sí, soy yo. ¿Cómo están?». Sebastián se puso de pie rápidamente. «Su esposa está bien, pero tuvimos que hacer una cesárea de emergencia». El bebé estaba en peligro. El doctor sonrió. «Pero me alegra decirle que su hija está perfectamente sana. Pequeña, pero fuerte». «¿Mi hija?». Sebastián sintió que las piernas le temblaban. «¿Una niña?». «Sí, una niña hermosa. Pesan 2,5 kilos. Estará en cuidados intensivos unos días, pero solo como precaución». «¿Podemos verlas?», preguntó Mateo. «En un momento. Su mamá está despertando de la anestesia». Cuando finalmente los dejaron entrar, Esperanza estaba pálida pero despierta. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando vio a Sebastián y Mateo. «¿Está bien el bebé?», fue lo primero que preguntó. «Está perfecta». Sebastián tomó su mano. «Una niña preciosa, igual que su mamá». «¿Ya la viste?». Esperanza sonrió débilmente. «Sí, es muy pequeñita pero muy hermosa», intervino Mateo. «Papá lloró cuando la vio». «No lloré», protestó Sebastián, aunque tenía los ojos húmedos. «Solo tenía algo en el ojo». Esperanza se rió suavemente,
y el sonido fue como música para Sebastián. «¿Cómo la vamos a llamar?», preguntó Mateo. Esperanza y Sebastián se miraron. Habían hablado de nombres durante sus meses juntos, pero nunca habían llegado a una decisión. «Elena Esperanza», dijo Sebastián suavemente, «por tu mamá y por ti, las dos mujeres más importantes de mi vida». Esperanza sintió lágrimas rodando por sus mejillas. «Elena Esperanza Castillo», susurró. «Si me das la oportunidad», Sebastián se acercó más. «Esperanza, estos meses sin ti han sido los más miserables de mi vida. No me importa el dinero, no me importa de dónde venimos. Solo me importas tú, me importa Mateo, y me importa nuestra hija». «Sebastián», empezó Esperanza. «Cásate conmigo», la interrumpió. «No porque tengas que hacerlo, no porque sea lo correcto, sino porque te amo, porque quiero despertarme cada mañana sabiendo que estás ahí, porque quiero que Elena Esperanza crezca con sus dos padres que se aman». «¿Vas a decir que sí?», preguntó Mateo ansiosamente. «Por favor, di que sí». Esperanza los miró a ambos. A Sebastián, que la miraba con todo su amor en los ojos, y a Mateo, que prácticamente brincaba de emoción. «Sí», susurró. «Sí, me quiero casar contigo». 3 meses después, cuando Elena Esperanza ya era un bebé gordo y saludable, Sebastián organizó la propuesta más romántica que pudo imaginar. Regresaron al súper familiar, al pasillo 7 donde se habían conocido. Había arreglado con el gerente para tener el pasillo solo para ellos después del horario de cierre. «Aquí fue donde todo comenzó», dijo Sebastián, arrodillándose en el mismo lugar donde Esperanza había consolado a Mateo por primera vez. «Aquí fue donde me enamoré de la mujer más bondadosa, más hermosa, más valiente que he conocido». Sacó un anillo sencillo pero hermoso. «Esperanza Morales, ¿quieres ser mi esposa, la mamá de mis hijos y mi compañera para toda la vida?» «Sí», lloró Esperanza. «1000 veces sí». La boda se celebró 6 meses después, en el jardín de la casa Castillo, entre las flores que Elena había plantado y que Esperanza ahora cuidaba. Era una ceremonia pequeña pero llena de amor, con la familia de ambos y los amigos más cercanos. Mateo fue el padrino de anillos, cargando a su hermana Elena Esperanza en brazos con la ayuda de Sebastián. «Dearly beloved», comenzó el sacerdote, pero Esperanza solo tenía ojos para Sebastián, quien la miraba como si fuera el tesoro más grande del mundo. En sus votos, Sebastián prometió amarla en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, y agradeció a Elena por enviarle a la mujer perfecta para cuidar de su familia. Esperanza prometió ser su compañera, su apoyo y la madre amorosa que sus hijos necesitaban. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue presenciado no solo por sus invitados, sino por la pequeña Elena Esperanza, quien eligió ese momento exacto para sonreír por primera vez. «Es perfecto», murmuró Mateo, ahora de 10 años y lleno de orgullo. «Ahora somos oficialmente una familia». Y tenía razón. Por fin eran una familia completa, unida por el amor, fortalecida por las pruebas y bendecida con un futuro lleno de esperanza. Esa noche, mientras bailaban su primera canción como esposos, Sebastián le susurró al oído a Esperanza: «Gracias por enseñarme que el amor verdadero vale la pena cualquier sacrificio. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para los finales felices», respondió ella. Y en los brazos del otro, rodeados por su familia y con su bebé durmiendo pacíficamente cerca, supieron que su historia de amor apenas estaba comenzando. 5 años habían pasado desde aquella boda mágica en el jardín de los Castillo, y la vida había demostrado ser aún más hermosa de lo que cualquiera de ellos había soñado. «Mamá Esperanza, mira lo que dibujé», gritó Elena, ahora una niña de 5 años, con los ojos oscuros de su madre y la sonrisa traviesa de su padre, corriendo hacia la cocina con un papel en las manos. «A ver, mi amor». Esperanza dejó de preparar el almuerzo y se agachó para ver el dibujo. «¡Qué hermoso! ¿Quiénes son?» «Somos nosotros», explicó Elena con seriedad. «Tú, papá, Mateo, yo, y este es el bebé que está en tu panza». Esperanza sonrió, poniendo una mano sobre su vientre de 6 meses. Después de Elena, habían decidido esperar un tiempo antes de tener otro hijo,
queriendo asegurarse de que su familia estuviera sólida. Ahora Sare esperaban a su segundo hijo juntos. ¿Y esta persona quién es?, preguntó Esperanza señalando una figura etérea en el cielo del dibujo. Es la mamá Elena, respondió la niña naturalmente. Mateo dice que ella nos cuida desde el cielo y que por eso nos encontramos. Mateo tiene razón. Esperanza abrazó a su hija, maravillada por la sabiduría de los niños. «Ya llegué», anunció Sebastián desde la puerta principal. «Papá». Elena corrió hacia él y Sebastián la alzó en brazos, girándola hasta que se rió a carcajadas. «¿Cómo estuvo tu día en la escuela, princesa?», preguntó notando que Esperanza los observaba con esa sonrisa especial que reservaba para los momentos familiares. «Excelente. Le conté a mi maestra la historia de cómo se conocieron mamá y papá, y ahora quiere conocerte». Elena lo abrazó fuerte. «Le dije que eres el mejor papá del mundo». «¿Y dónde está tu hermano?», preguntó Sebastián besando la frente de Elena. «Está en su cuarto, terminando un proyecto para la escuela», respondió Esperanza, acercándose para recibir su beso de bienvenida. «¿Cómo te fue en la oficina?». «Muy bien. El nuevo proyecto de viviendas populares va excelente». Sebastián la abrazó cuidadosamente, consciente de su embarazo. «Creo que a Elena le habría gustado saber que estamos construyendo casas bonitas y accesibles para familias que las necesitan». Esperanza sonrió. Después de casarse, Sebastián había expandido su empresa para incluir proyectos de vivienda social, inspirado por las historias que Esperanza le contaba sobre las familias que conocía. Había encontrado una forma de honrar tanto la memoria de Elena como el corazón generoso de Esperanza. «¡Papá!». Mateo bajó corriendo las escaleras. A los 15 años era alto y delgado, con el rostro de su padre pero la gentileza de Esperanza. «¿Me puedes ayudar con mi ensayo de literatura? Es sobre héroes modernos». «Claro, mijo». «¿Sobre quién escribes?», preguntó Sebastián. «Sobre mamá Esperanza», respondió Mateo con una sonrisa. «Sobre cómo una persona común puede cambiar la vida de otros con pequeños actos de bondad». Esperanza se sonrojó, como siempre hacía cuando la familia la elogiaba. «No soy una heroína, Mateo», protestó. «Claro que sí», insistió el adolescente. «Nos salvaste a papá y a mí cuando más lo necesitábamos. Y ahora, como maestra, salvas a otros niños todos los días». Era cierto. 2 años después de casarse, Sebastián había insistido en que Esperanza regresara a estudiar. Ahora era maestra en la escuela primaria donde estudiaba Elena, y se había especializado en ayudar a niños que atravesaban duelos o problemas familiares. Hablando de la escuela, Esperanza cambió de tema como siempre hacía cuando se sentía abrumada por los cumplidos. «¿Recuerdan que hoy tenemos que ir al súper?». «¿Al súper familiar?», preguntó Elena emocionada. «¿Dónde se conocieron?». «El mismo», asintió Sebastián. «Necesitamos cosas para la cena de mañana». La cena de mañana era especial. Era el 5º aniversario de cuando se conocieron. Habían convertido esa fecha en una celebración familiar, una forma de recordar que los milagros pueden suceder en los lugares más ordinarios. 1 hora después, la familia Castillo caminaba por los pasillos del súper familiar. Esperanza empujaba el carrito, mientras Sebastián cargaba a Elena en sus hombros, y Mateo lo seguía, ya demasiado grande para emocionarse por las compras, pero contento de estar con su familia. «Miren», señaló Elena hacia el pasillo 7. «Ahí está la placa». En la pared del pasillo donde se habían conocido, había una pequeña placa dorada que Sebastián había donado al supermercado el año anterior. Decía: «Donde el amor crece, florece la esperanza». «¿Puedo tocarla?», pidió Elena. «Claro, mi amor». Esperanza la bajó de los hombros de Sebastián. Mientras Elena tocaba reverentemente la placa, como si fuera mágica, una mujer joven se acercó con un niño pequeño que lloraba. «Disculpe», le dijo la mujer a Esperanza. «Usted es maestra, ¿verdad? Mi hijo está muy nervioso. Es su primer día de guardería mañana y no quiere separarse de mí». Esperanza miró al niño, que tendría unos 3 años, y luego a Elena, quien observaba la escena con interés. «Hola, pequeño», se arrodilló Esperanza junto al niño. «¿Sabes qué? A mí también me daba miedo ir a lugares nuevos cuando era pequeña». «¿De verdad?», preguntó el niño, dejando de llorar. «Sí, de verdad. Pero ¿sabes qué me ayudaba?».
Esperanza miró hacia Elena, quien inmediatamente entendió y se acercó. ¿Tener algo especial que te hiciera sentir valiente?, completó Elena, sacando un pequeño carrito de juguete de su mochila. Este es mío, pero puedes quedártelo. Es mágico, te ayuda a ser valiente. El niño tomó el carrito con cuidado, exactamente como Mateo había hecho años atrás. ¿De verdad es mágico?, preguntó. Súper mágico, le aseguró Elena. Cada vez que tengas miedo, solo tienes que tocarlo y recordar que eres muy valiente. Sebastián y Mateo observaban la escena conmovidos por cómo Elena había heredado la bondad natural de Esperanza. Muchas gracias, le dijo la madre a Esperanza. Se nota que es una maestra maravillosa. Solo hago lo que cualquier persona haría, respondió Esperanza, pero Sebastián se acercó y puso una mano en su hombro. No, amor, haces lo que pocas personas harían, y eso es lo que te hace especial. Mientras terminaban sus compras, Elena le contó a toda la familia cómo había ayudado al niño pequeño. Es como la historia que me contaste, mamá, dijo, sobre cómo pequeños actos de bondad pueden cambiar la vida de las personas. Exactamente, asintió Esperanza. Nunca sabemos cuándo podemos hacer la diferencia en la vida de alguien. Esa noche, después de acostar a Elena y ayudar a Mateo con su tarea, Sebastián y Esperanza se sentaron en el jardín, entre las flores que ahora cuidaban juntos. ¿En qué piensas?, preguntó Sebastián, notando la expresión pensativa de su esposa. En lo perfecta que es nuestra vida, respondió Esperanza apoyando su cabeza en su hombro. A veces me pellizco para asegurarme de que no estoy soñando. No estás soñando. Sebastián la besó en la cabeza. Esto es real. Nosotros somos reales. ¿Crees que Elena nos ve? ¿La primera Elena?, preguntó Esperanza, mirando hacia las estrellas. Estoy seguro de que sí, respondió Sebastián. Y estoy seguro de que está orgullosa de la familia que hemos construido. Mateo va a hacer un buen trabajo con su ensayo. Cambió de tema Esperanza, aunque no sé por qué escogió escribir sobre mí. Porque eres su heroína. Sebastián la abrazó más fuerte. Eres la heroína de todos nosotros. Ustedes también son mis héroes, murmuró Esperanza. Me dieron una familia, un propósito, un hogar. Nos dimos todo eso los unos a los otros, corrigió Sebastián. Eso es lo que hace el amor verdadero. Al día siguiente, durante la cena de aniversario, Mateo leyó su ensayo completamente terminado. Habló sobre cómo una mujer común había transformado la vida de su familia con bondad, paciencia y amor incondicional, sobre cómo había demostrado que los verdaderos héroes no usan capas, sino delantales de cocina y sonrisas cálidas. Y la mejor parte, concluyó Mateo, es que sigue siendo heroína todos los días, no solo para nosotros, sino para todos los niños que enseña y todas las personas que toca su vida. Esperanza lloró durante toda la lectura, y Elena aplaudió como si fuera la mejor historia que hubiera escuchado. Ahora entiendo por qué papá se enamoró de ti en el súper, declaró Elena. Porque tienes el corazón más bonito del mundo. Esa noche, cuando toda la familia dormía, Sebastián se quedó despierto un momento más, mirando a Esperanza dormir a su lado, con una mano protectora sobre su vientre donde crecía su tercer hijo. Pensó en el camino que los había llevado hasta ahí, el dolor, la pérdida, los malentendidos, los sacrificios y finalmente el triunfo del amor sobre todos los obstáculos. Gracias, Elena, susurró hacia el cielo, por enviarme exactamente lo que necesitaba cuando más lo necesitaba. Y en la quietud de la noche, rodeado por su familia, Sebastián supo que su historia de amor era de esas que duran para siempre, porque estaba construida sobre los cimientos más sólidos que existen, la bondad, el sacrificio y el amor que todo lo conquista. Al día siguiente, mientras Esperanza enseñaba a sus estudiantes y Elena jugaba en el recreo con su nuevo carrito mágico, la placa en el súper familiar brillaba suavemente bajo las luces fluorescentes, recordando a todos los que pasaban que en los lugares más ordinarios pueden suceder los milagros más extraordinarios. Y así, la historia de amor que comenzó con lágrimas en un pasillo de supermercado continuaba escribiéndose cada día, una página de bondad a la vez.